Estamos hablando de cristianismo práctico, ¿verdad? Y la intención mía con este sermón, ¿cuál es, iglesia? Bueno, que pasemos de tanto hablar, a veces hablamos mucho y hacemos poco, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? Mucho cacareo y poco, mucho ring ring y nada de helados. Si Dios quiere que nosotros seamos cristianos, que pongamos en obra, en práctica lo que Él nos enseña en su palabra. Y he titulado este mensaje, cuidado con la falsa religión del decir, pero no hacer. Y vamos a estar en la epístola de Santiago, capítulo 1, del verso 19 al 27. La semana pasada les hablé de cómo tenemos que enfrentar las pruebas y tentaciones que vivimos en nuestra vida, que tenemos que hacerlo con sabiduría, basado en lo que dice Santiago capítulo 1. También vimos que Dios utiliza las pruebas para formar nuestro carácter, que debemos pedir sabiduría sin dudar a Dios, y que nuestra identidad no está en lo que tenemos, sino en lo que somos en Cristo. También, iglesia, aprendimos la semana anterior que la tentación no viene de Dios. Dios no tienta a nadie, sino que la tentación nace de nuestros propios deseos carnales, de nuestra propia humanidad, y que no debemos dejarnos engañar, porque todo lo bueno viene de nuestro Padre Celestial, y que Él nos hace un llamado, ¿verdad? El llamado fue a vivir una fe firme, sin doble ánimo, sino confiando en que Dios nos está formando para su gloria. ¿Cuántos creen que Dios nos está formando para su gloria? Amén. Vivimos entonces, iglesia, en una época en la que las opiniones abundan, ¿verdad? En una época en donde los discursos, los likes están por todo lado, pero que los hechos escasean, ¿verdad? Todos tienen algo que decir, pero pocos viven lo que predican. Y Santiago lo sabía bien, porque eso era algo que él estaba viendo y estaba experimentando, y por eso escribió estas palabras a los creyentes que tal vez hablaban mucho, pero escuchaban poco y hacían aún menos, ¿verdad? Hay un dicho muy popular que todos nosotros conocemos que dice: perro que ladra no muerde, ¿verdad? En otras palabras, el que mucho habla, poco actúa. Hoy vamos a ver que la fe verdadera, la fe de verdad, la fe que encontramos en la palabra de Dios, no solo se escucha ni se proclama nada más, sino que tenemos que practicar la palabra de Dios. Entonces, el primer punto que quisiera desarrollar, basados en lo que encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 19 hasta el 27, es una fe que escucha y se controla. Una fe que escucha y se controla. Vamos a la palabra de Dios ahora sí. Si usted trajo su Biblia, le insto a que me acompañe, y si no, ahí están las pantallas donde usted puede seguirlo conmigo. Dice así Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice: por eso, dice Santiago, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, para ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder para salvarlos. Iglesia, lo primero que Santiago hace, él empieza haciendo un triple llamado, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde todos queremos ser escuchados, donde todos queremos tener una voz, y las redes sociales han venido a ser una herramienta para que de una u otra forma todos podamos expresar, ¿verdad?, cómo pensamos o cómo nos sentimos acerca de algún tema, sea político, sea social, sea religioso, sea deportivo. Pero la palabra nos llama primeramente a oír. Dice: pronto para oír. No se trata, iglesia, escuchen esto, no se trata solo de escuchar sonidos, sino de atender con el corazón.
Jesús lo dijo muy bien en Mateo capítulo 13, versículo 9, el que tenga oídos para oír, que oiga. Prontos para oír. A veces no nos gusta escuchar, queremos hablar, pero no queremos escuchar. Y Santiago dice, sean prontos para oír. Lo segundo dice, tardo para escuchar. Tardo para hablar. A veces somos impulsivos para hablar y hablamos sin pensar muchas veces, y eso nos mete en problemas y nos mete en contradicciones. Somos buenos para hablar. Vea lo que dice Proverbios, el libro de Proverbios, Proverbios 10, 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17 del 27 al 28 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, el hombre prudente es de espíritu calmado. Aún el necio cuando calla es contado como sabio, el que cierra sus labios es inteligente. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a abundar en el fruto del dominio propio. ¿Para qué? Para ser mejores oidores, para escuchar primeramente, prontos para oír el consejo de la palabra, tardos para hablar, porque como dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado. Y a veces hablamos cosas sin sentido, cosas que no edifican y cosas que nos apartan y nos desenfocan del propósito de Dios para nuestra vida. Pero número 3, dice tardo para enojarse. Dice versículo 9, porque la ira humana, el enojo humano no produce la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Que yo no tengo derecho a enojarme, no tengo derecho a molestarme. No, yo no estoy hablando de eso. Pero podemos molestarnos, pero no pecar. Moléstese, enójese, indígnese, pero no peque. No peque. Dice Efesios capítulo 4, verso 26. Enójense. Escuche lo que dice Pablo. Dice, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. ¿Verdad? Hay personas que les gusta vivir al límite y es comprensible. Vivimos en un mundo caído, en un mundo corrupto, donde sufrimos estrés, las expectativas de la vida a veces no se alcanzan, fracasamos y nuestro enojo, escuche esto, pero nuestro enojo no conseguirá lo que nosotros queremos en nuestro corazón. Enojémonos, hermanos, pero no pequemos, no permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir cuando la palabra dice no permitas que el sol se ponga sobre nuestro enojo? No se vaya a dormir enojado, no se vaya a dormir con eso, porque si usted alberga eso en su corazón más del tiempo que se debe, hermano, eso se le va a hacer a uno una raíz de chayote. Y cuando usted y a mí se nos hace una raíz de amargura, estamos en problemas, porque entonces se nos hace una podredumbre en el corazón y entonces ya eso se convierte en una falta de perdón. Yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿cómo reaccionas cuando Dios te confronta con su palabra? ¿Escuchas o te justificas? ¿Es usted de las personas que cuando le llaman la atención rápido quiere responder? Rápido quiere justificarse, rápido quiere poner un escudo, o usted guarda silencio, escucha y luego habla con sabiduría? A veces nos hacemos más enojados, nos enojamos más con otra persona que nos está haciendo una observación. ¿Para qué? Para no quedar en desventaja, para no sentirnos menos. No, hermanos, Dios nos llama a escuchar. Lerdos para hablar, lerdos para enojarnos. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te confronta con su palabra? ¿Escuchas o te justificas? ¿Te enfureces o te rindes delante de sus pies? Lo segundo que quiero predicar en esta hora es una fe que se limpia y se llena. Dice el verso 21, así que despójense, dice Santiago, despójense de toda impureza, de toda maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Y me gusta que Santiago utilice esta palabra, dice que hay que despojarse de todo lo sucio. Usted y yo somos llamados por Dios para despojarnos de todo lo sucio.
¿Qué es todo lo sucio? Bueno, todas las impurezas de nuestros pensamientos, de esos hábitos que nos separan de Dios, de esas actitudes carnales que tenemos que estar matando de hambre cada día. La imagen que nos da esta palabra es la imagen de quitarse como la ropa sucia. Es como cuando usted viene de trabajar, cuando viene de hacer ejercicio y usted está estilando y usted anda todo embarrialado y anda con los tenis sucios y usted llega inmediatamente, se quita, ¿verdad? Esas prendas que ya no se pueden seguir usando más, ¿verdad? Porque huelen feo, ¿verdad? Y eso va para afuera. Bueno, Santiago dice: despójense de toda impureza y de toda maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Impureza, ¿qué quiere decir Santiago con impureza? Quiere decir con toda contaminación de pensamiento, de acciones que no agradan a Dios. Despojémonos, dice Santiago. Maldad, de esa maldad abundante, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestro orgullo, con nuestra ira, con la envidia, con el chisme, con el egoísmo. Santiago está diciendo: tú no puedes recibir la palabra con provecho si no te limpias primero de lo que te contamina. Límpiese, despójense de todo eso, vacíe su corazón de todo obstáculo, de todo aquello que te nubla la mente, para que entonces puedas recibir la palabra de Dios. Hermano, y eso es como limpiar el terreno antes de sembrar. Alguien que se dedica a la tierra sabe que tiene que tratar la tierra, que tiene que limpiar la tierra, quitar esas piedras grandes que vayan a estorbar el crecimiento correcto de la semilla que se siembra. De igual forma, usted y yo tenemos que limpiar nuestro corazón constantemente, hacer examen de conciencia y pedir al Espíritu Santo que a través de la palabra de Dios nosotros seamos transformados y decirle: Señor, purifícame, Señor, cámbiame, Señor, quita todo aquello que estorbe. Porque entonces, si no, la palabra no va a fructificar en nosotros. Yo te pregunto, antes de acercarte a la palabra de Dios en tu tiempo devocional, antes de venir a un servicio como esto los sábados en la tarde, hermano, usted saca un momento para orar en su casa y decirle: Señor, voy para la casa del Señor. Dios, voy a adorar con mis hermanos, nos vamos a reunir. Dios, Señor, te entrego mi vida, mi corazón. Te pido que limpies, Señor, todo lo que a ti no te agrada, Señor, que quites todo estorbo, Señor, toda preocupación, todo afán. Confesamos nuestros pecados y venimos entonces listos para recibir la palabra. Y Santiago dice en la segunda parte de ese verso, dice: reciban con mansedumbre la palabra sembrada. Cuando Santiago dice reciban con mansedumbre, quiere decir, y tiene que ver con que implica una actitud de humildad, de apertura, de ser dóciles. Dice con mansedumbre. Mansedumbre tiene que ver no con orgullo ni autosuficiencia o resistencia, sino con un corazón humilde a ser corregido, ¿verdad? Uno puede venir a una reunión como esta, escuchar la palabra y estar ahí sentado y decir: y eso ya lo sé, eso ya lo escuché, qué aburrido. O puedo tener una actitud abierta, una mente abierta, un corazón abierto y decirle: Espíritu Santo, háblame, habla mi corazón, transforma lo que tiene que ser transformado. Dice la palabra sembrada, eso es la palabra implantada. Entonces, hermanos, la palabra no es solo para escucharla, sino la palabra es para abrazarla con humildad y permitirle echar raíces en cada uno de nosotros y transformar nuestras vidas. Porque dice Santiago, porque esa palabra tiene poder para salvarlos. Y aquí la palabra salvar no se refiere solo al inicio de la vida cristiana, que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, sino que es un proceso continuo de santificación, donde la palabra, ¿qué va haciendo la palabra en nosotros? La palabra nos va moldeando y rescatando en cada área de nuestra vida. Esta salvación alcanza el alma entera, transformando la mente, la voluntad y las emociones. Entonces,
Iglesia, en esta tarde, escucha esto: la palabra de Dios no es solo información, esto no es una transferencia de mi parte a donde usted está intelectual. Yo no le estoy pasando solo información. No, esta palabra tiene poder. ¿Poder para qué? Para liberarnos del pecado. ¿Poder para qué? Para renovar nuestra mente. ¿Poder para darnos dirección, consuelo, corrección y esperanza? Porque la palabra de Dios es una palabra que está viva. Pero no basta, iglesia, con vaciarnos del mal. Hay que llenarnos de lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La palabra de Dios. La palabra de Dios, eso es lo bueno. Y eso es recibir a Jesús, el Logos, la palabra viva, con humildad en cada uno de nosotros. Y número 3, una palabra que se ve en acciones. Dice el versículo 22 al 25, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica, dice Santiago, que es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Iglesia, escuche esto: oír la palabra y no hacer nada es engañarnos. Si usted viene y escucha la Biblia, usted viene, escucha el mensaje y sale de aquí y sigue viviendo como le da la gana, usted se está engañando a usted mismo. Se está engañando, porque la palabra entonces no está provocando ningún efecto en su vida y en mi vida. Pero pongan en práctica la palabra, dice Santiago, y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Santiago, iglesia, nos confronta con una actitud común que tenemos todos nosotros. ¿Cuál es? Escuchar la palabra y no obedecerla. Deliberadamente escuchamos el mensaje de Dios, escuchamos la palabra de Dios y hacemos lo que nos da la gana al final. No la obedecemos. Y Santiago dice que eso es un autoengaño espiritual. Es como venir aquí a la iglesia, escuchar una predicación, salir con una convicción, pero salir y no hacer absolutamente nada. El autoengaño consiste, ¿en qué consiste? En pensar que por oír la palabra, que por venir aquí un ratico, ya yo estoy bien con Dios, que estoy en paz con Dios, que no pasa absolutamente nada. No, iglesia. La verdadera fe sabe cómo se demuestra: con obediencia. No obediencia al pastor, obediencia a Dios y a la palabra de Dios. No basta con saber lo que Dios dice, hay que vivirlo. La fe sin acción es una mera ilusión. Y Santiago compara esto con un espejo, ¿verdad? Es como que usted antes de salir se pare delante vaya al baño, vaya a su habitación y usted tenga un espejo, y después de haber almorzado usted va y se revisa los dientes. ¿Cuántos tienen esa práctica, revisarse los dientes? Disculpe el ejemplo, pero quiero ser lo más gráfico para que esto no se le olvide a usted y no se me olvide a mí. Usted comió arrocito con frijoles y se comió un picadillito y no sé qué y no sé cuánto, y usted se ve en el espejo y vuelve a ver al espejo. ¿Qué encuentra? Usted se revisa los dientes. ¿Qué hay en esos dientes? ¿Qué hay en esos dientes? Ando aquí una calza de frijol. Y usted se revisa y se ve y se da la vuelta. Dice Santiago que es como verse en el espejo, ver que está mal con nosotros, que anda uno con un pirucho aquí atrás, y verse en el espejo y decir, así, y seguir y no cambiar nada de lo que estaba mal en nosotros. Eso es lo que dice Santiago acá, es mirarse al espejo. ¿Por qué? Porque mirarte al espejo, cuando usted y yo nos miramos al espejo en la rutina diaria, ¿para qué es? Para corregir lo que está mal, para peinarnos, para limpiarnos, para arreglar algo. Pero si después de verte te vas y te olvidas, no servirá de nada haber visto tu reflejo. No servirá de nada haber visto tu reflejo.
Iglesia, así pasa con nosotros, con la palabra de Dios. Ella muestra lo que está mal en nosotros, lo que hay que corregir, pero si usted y yo no actuamos, quedamos igual o peor. ¿Cuántos mensajes escucha usted a la semana de parte del Señor? Si fuera solo lo de los sábados, yo creo que nos alcanza, pero yo sé que usted se mete a YouTube, yo sé que usted escrolea en Facebook, en Instagram y escucha un mensaje, una meditación de parte de Dios. ¿Cuánto de lo que usted y yo escuchamos, ingerimos, realmente ponemos en práctica? Es estarnos viendo una y otra vez en el espejo. Estamos viéndonos en la palabra de Dios. ¿Qué está mal con nosotros? Porque la palabra de Dios, ese espejo, me estoy viendo, Dios me está hablando. Hey, tenés que transformar, esto tiene que ser cambiado. Quiero tratar contigo y decir, bueno, sí, Dios, y sigo viviendo como a mí me da la gana. Yo te pregunto, ¿qué te mostró Dios en su palabra últimamente? ¿Y qué hiciste con eso? Te cambio la pregunta, ¿qué decisiones concretas has tomado en tu vida por lo que Dios ya te ha mostrado en su palabra? Dice más adelante, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Este versículo muestra entonces el modelo opuesto, alguien que mira atentamente la palabra y la pone por obra. Él habla, Santiago dice, la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? Bueno, la palabra completa de Dios que está centrada en Cristo Jesús. Y después habla de la ley de la libertad, que no es una ley opresiva, sino es una que al obedecerla somos realmente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la culpa, libres de la esclavitud del interior. Y el resultado es hermoso, iglesia, para cada uno de nosotros, porque dice, será dichoso, bienaventurado, feliz el que lo hace. No por magia, no por conjuros, sino por vivir según lo que la palabra dice. Y cuando uno vive de acuerdo a lo que dice la palabra, sabe que hay en uno, hay fruto, hay dirección, hay bendición y hay propósito para cada uno de nosotros. Iglesia, la bendición no está en escuchar, sino en obedecer. Repito esto, la bendición nuestra no está en escuchar, está en obedecer. ¿Estás caminando hacia la libertad? ¿Quieres caminar en libertad? Obedece lo que dice la palabra de Dios. Punto número 4. Una fe que se expresa en amor y en santidad. Y Santiago escribe y dice, si alguno de ustedes se cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale de nada. Santiago habla de aquellos que se creen muy buenos, que se creen muy religiosos, que se creen muy espirituales, ¿verdad? Personas que creen que están bien con Dios solo porque vienen a la iglesia, solo porque oran y porque hacen actos externos de devoción. Pero dice que si no controlan su lengua, escuche esto, que si no controlan su lengua, todo lo demás es puro autoengaño. En otras palabras, lo que Santiago nos está diciendo aquí es que tu fe y mi fe no se mide por lo que aparentamos, sino por lo que sale de nuestra boca. Santiago ya había hablado, lo vimos la semana pasada, del doble ánimo, ¿verdad? De las personas que hoy sí y mañana no, dicen que son como las olas del mar. Hoy estamos aprendiendo que no solo es oír, Dios no solo nos llama a oír, nos llama a poner en práctica la palabra. Pero ahora nos dice que una lengua descontrolada. ¿Qué es una lengua descontrolada? Una lengua que critica, una lengua que le encanta el chisme, una lengua que es iracunda, una lengua que abunda en mentira, una lengua que anda murmurando y que contradice todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, iglesia, tú y yo no podemos alabar a Dios con la boca, no podemos venir a cantar, ¿verdad? Como ahora nos dirigían los chicos, ¿verdad? Cantaré tu amor y salgo allá y ando hiriendo a gente. Yo no puedo vivir así. No podemos ser así. O sea, con esta misma boca que alabo a Dios, tengo que amar a mis hermanos y a la gente de allá afuera.
Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesús dice: el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque, y usted se sabe, esto dice así: porque de la abundancia ¿del qué? ¿Qué pasa? Habla la boca. Y Santiago aterriza, todo esto lo aterriza en dos acciones muy prácticas. Dice: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Y así es como Santiago de alguna manera redefine la religión verdadera desde la perspectiva de Dios. Número uno, ayudar a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué habla de los huérfanos y las viudas? Bueno, porque este grupo social representa a la gente más vulnerable de la sociedad desde la antigüedad hasta el día de hoy. La verdadera fe se demuestra en el amor práctico, especialmente con aquellos que no tienen el músculo, que no tienen la forma de devolver el favor. A eso Dios nos está llamando, a amar y ayudar, a que nuestra fe se ponga en práctica, que ayudando a aquellos que no tienen cómo devolvernos el favor. Es fácil ayudar a otros cuando esos otros también pueden devolvernos el favor, pero ¿cuántas veces ha estado en nuestra mano ayudar a aquellos que no tienen cómo devolvernos el favor y hemos dicho no? Ayudar a los huérfanos y las viudas. Esto revela el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el defensor de los débiles. Dios es el padre de los huérfanos, y dice la palabra que Él es el protector de las viudas. Y número dos, mantenerse limpio del mundo. Iglesia, tú y yo hemos sido llamados a ser santos. Dice la palabra: sean santos como yo soy santo, dice Dios. Ser santos, yo se los explicaba anteriormente, santos tiene que ver con ser apartados, no tiene que ver con que a usted le salgan dos alitas, ¿verdad? Y aquí una coronita dorada y ya usted no peque. Y no, ser santos, ser apartados. Dios te llamó a ti y a mí, nos ha llamado a no conformarnos con el sistema de este mundo, con un sistema de valores caídos, como el egoísmo, como el orgullo, como el placer sin límites y la injusticia. Yo no te estoy hablando de que huyamos del mundo, yo no te estoy hablando de eso. Lo que te estoy diciendo es: no te dejes leudar, no te dejes contaminar por lo que este mundo nos ofrece. La verdadera espiritualidad entonces consiste, según Santiago, en dos cosas. Número uno es amar al prójimo vulnerable, y a perseguir la santidad personal. Iglesia, la fe verdadera, la verdadera fe no es teórica, es una transformación. Cada uno de nosotros tenemos que ser transformados. No es apariencia, no es ponernos la ropa más bonita para venir aquí y cantar 4 canciones e irnos para la casa y seguir viviendo igual. No, es acción. Dios nos está llamando a vivir una fe práctica. Cierro con esto en esta tarde. Hace mucho tiempo, ya ni recuerdo cuándo, estaba cambiando los canales en el televisor y paré porque estaban dando esos casos médicos el programa se llamaba Kilos Mortales. No sé si han escuchado ese programa, Kilos Mortales, era una cosa así. Y básicamente son casos médicos de personas que tienen una obesidad extrema, mórbida, una cosa tremenda, ¿verdad? Y donde es tan grave la situación, y me acuerdo que era tan grave la situación con la persona y el caso que los médicos estaban tratando de explicar, y el sobrepeso era tanto que la persona no podía ni siquiera ya levantarse de la cama, estaba ya postrada. Y entonces
de una persona que no podía moverse, que tenía problemas, por ende tenía muchas lesiones físicas, externas, pero también internas. Estas personas en esta condición física, recuerdo que tenían que ser alimentadas mientras estaban acostados y tenían que ser asistidos por otra persona, y lo único que hacían era mover la boca. Solo eso hacían, mover la boca, ¿verdad? Iglesia, creo que nosotros corremos el peligro de ser iguales. Hay personas que solo quieren que las alimenten, pero no quieren levantarse. Hay personas que solo quieren estar ahí acostadas y que les hagan viento y que les estén dando de comer y que les están dando de comer. Hay gente que escucha y escucha, pero no ponen en práctica todo lo que se les ha enseñado. Iglesia, en el nombre de Jesús, escuchemos esto, por favor. Ese es un lugar muy peligroso para estar, porque si usted y yo no nos movemos, si no ponemos en práctica la fe práctica, estamos en peligro de atrofiarnos. Y lo único, una vez que usted y yo estamos atrofiados, es estar ahí postrados, es estar ahí tirados, atiborrándonos una y otra vez. Deme comidita, deme comida, aliménteme. Ahí estamos nosotros, haciéndonos más grandes, alimentándonos cada sábado, pero no ponemos en práctica la fe. No, señores, Dios no nos llamó a quedarnos queditos. Dios no nos llamó a quedarnos estáticos. Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí, a que no vivamos una fe y una religión de palabras bonitas ni discursos bien estructuradas. Dios quiere una fe que se escuche con atención y que se limpie con intención y que actuemos con convicción y que amemos con compasión. Iglesia, que Dios nos ayude a no ser una iglesia que está postrada, que viene a este lugar, cantamos 4 canciones, escuchamos un mensaje y el resto de la semana no hacemos nada. No, iglesia, no caigamos en este engaño.